tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos una vez más en Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitada a la licenciada Rosa María Aguilar Miranda. Ella es licenciada en Derecho por el Centro Universitario Hipócrates, es presidenta de la Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano Asociación Civil. Ha sido directora de Panteones de 2015 a 2018. También ha sido actuaria en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero de 2014 a 2015. Ha sido directora del Instituto Municipal de la Mujer de 2005 a 2008. También se ha desempeñado como regidora suplente y en algunos meses ha desempeñado el cargo como propietaria. En el mismo caso, ha sido diputada suplente y algunos meses también se ha desempeñado como diputada en el Congreso local, en la legislatura 57ª. También ha sido coordinadora del Servicio Electoral del Empleo. Estatal, coordinadora regional. Coordinadora del Servicio Estatal del Empleo, sí. ¿Pero es regional? Es regional, aquí en Acapulco. De 2002 a 2004. Bienvenida, Rosa María, a nuestro programa y te doy la más cordial bienvenida. Nuestro tema de hoy van a ser los derechos de las mujeres y quisiera yo, de manera de introducción, decir que la mujer ha estado siempre rezagada, relegada. Y esto pues es algo que surge desde la misma Biblia, desde el Génesis. Vemos que Dios hizo al hombre y como lo vio muy solito y triste, entonces decidió hacerle como compañera a la mujer y para ello pues le quitó una costilla. Si no hubiese habido hombre, pues a lo mejor no hubiese habido mujer tampoco. Entonces de ahí empieza la forma de ver a la mujer no como igual. Y en otras culturas se adopta la misma estrategia, pero con más saña, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el Corán, cómo los árabes o todos aquellos que profesan la religión musulmana, pues tenían harems, o sea, había más de una mujer, tenían o tienen todavía que usar la burka, no se pueden mostrar en público, no pueden desempeñar algún tipo de profesiones, no pueden ni tienen licencia de manejo, no pueden manejar un vehículo en los países árabes en donde aplica esta ley teocrática y tienen también muchas otras limitantes. De todo eso surgió la necesidad de la mujer por reivindicar su posición. Imagínense que hubo culturas que ni siquiera le adjudicaban alma, decía que la mujer no tenía alma, era como una cosa o como un animal. Entonces, México respondió a este llamado de las mujeres y el 17 de octubre de 1953 la mujer tuvo el derecho al voto. Y pues muchos años más tarde, en 1979, tuvimos en México a la primera mujer gobernadora, que fue doña Griselda Álvarez, que fue gobernadora de Colima. Y a lo largo del tiempo, la mujer ha conquistado, aparte de lo que hemos ya mencionado, si lo sintetizamos, han sido 5 cosas fundamentales. Ha conquistado el voto, conquistó la posibilidad de embarazarse o no, o sea, la conquista de la píldora anticonceptiva también se puede adjudicar a una lucha de la mujer. Conquistó el derecho al trabajo también en igualdad de circunstancias, aunque no en igualdad de pago, en eso se sigue luchando. Conquistó el derecho a la educación,
en muchas culturas no tenían ni siquiera derecho de asistir a la escuela. Y por supuesto que conquistó la vestimenta. En los países árabes hablaba yo de la burka, en los países occidentales la mujer tenía que usar falda, y de pronto empezamos a ver a mujeres con pantalones como hombres y causaron un gran escándalo. Y poco a poco nos empezamos a dar cuenta de que podían usar los pantalones y seguir siendo mujeres. Y eso fue otro aspecto también, en cierto modo, de una conquista de las mujeres para lograr esa reivindicación y esa igualdad con quienes tenemos el sexo masculino. Y creo que es un tema apasionante y estoy seguro que Rosa María nos dará pues una cátedra completa de todo esto que yo les he dicho a manera de introducción y de forma muy sucinta. Adelante. Sí, muchas gracias, Mayagoita. Antes que nada, agradecerte el que me hayas dado este espacio para venir aquí a tu programa y bueno, poder retroalimentarnos un poco y que la ciudadanía que nos está viendo pueda saber, bueno, cuál ha sido la lucha por años de las que nos han antecedido a nivel internacional, no tan solo aquí en México. Ya lo decías tú de los Corán, donde no a la mujer de estos países no se les permitía usar pantalón, tenían que, todavía hasta la fecha te digo, apenas en iraní, recientemente a una abogada que se dedica a llevar los asuntos de las mujeres de este país a 480 azotes y una sentencia de 80 años en la cárcel porque defiende a las mujeres que ya no quieren usar el velo. Aún todavía les siguen imponiendo esa carga pesada a las mujeres por ser mujeres. Y bueno, otra de las cuestiones en China también, tú hablabas de las tradiciones antiguas. En China le llegaron hasta cortar una parte, mutilarle los pies a las mujeres para que no crecieran y eso se les deformaban y les traían como consecuencia dificultades para hacer sus movimientos, limitando con ello considerablemente cualquier actividad que tuvieran que realizar. En Atenas igual, las mujeres no tenían condición de sujeto legal y se les consideraba parte del hogar, cuya cabeza era el hombre hasta el matrimonio. Las mujeres, cuando ya llegaban al matrimonio, primero eran custodiadas por los padres y posteriormente pasaban a ser pues propiedad del hombre y eran ellos quienes administraban los bienes. Las mujeres no tenían derechos a poder administrar, ¿sí? Entonces, una vez que se casaban, pues el esposo se convertía en su hombre y pues por ende su dueño. Hemos logrado a base de lucha de las mujeres, tanto a nivel internacional, pues se han ido logrando derechos, como tú lo mencionabas ya ahorita. En México, las mujeres tuvimos derecho a votar y poder ser electas a algún cargo de elección popular hasta 1953, pero ya te hablo desde el siglo XIX, ya venía la lucha de las mujeres, solo que algunos presidentes lo habían dejado en digamos en el escritorio y no había pasado esa ley, y bueno, es hasta en 1953 cuando se logra esta lucha, ¿no? Esta conquista, y bueno, ya podemos ahora sí las mujeres poder votar, que es lo primero, ¿no? Votar, y ya también se nos reconocieron los derechos para poder ser electas en cargos de elección popular. Bueno, pues bien, entonces, es más adelante, ya en 1992, por ahí, cuando ya la ley en el COFIPE ya establece un 70-30, en ese momento decía que ya podíamos ser electas a algún cargo, sin embargo, hay lagunas en la ley, no es muy clara todavía, y sí nos permiten tener derechos a un cargo de elección popular, pero realmente no éramos tomadas en cuenta. Y bueno, entonces, a base de la lucha de las feministas, de algunas mujeres que se organizaron, se logró que en 1992, ya por ley establecido en el COFIPE, se nos hubiera otorgado el 70-30. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, los hombres, no era claro en esta parte de si podía ser el 70 un hombre o las mujeres, pero bueno, si siquiera no se nos dejaba casi participar, pues con más nos iban a dar un 70, ¿verdad?
lo más que nos llegaban a dejar era un 30, y aún así muchos partidos políticos no cumplían con la cuota. ¿Por qué? Por la discriminación que ha habido de manera ancestral a las mujeres. Entonces, no se cumplía ni con el 30, y bueno, ahí la ley también no era muy clara, había sanciones económicas, y pues a veces los partidos preferían pagar una cuota a cumplir con la cuota de género, que en este caso era el 70-30. Ya posteriormente ahorita, bueno, pues ya hablando de ese mismo tema, por fin se logró la igualdad, la paridad de género tan mencionada, y bueno, eso nos permite ya ahorita que en la Cámara, tanto de senadores como del Congreso local, de diputadas federales y congresos locales, ya las mujeres podamos ocupar un 50-50. Y entonces, bueno, podemos decir que hemos ido avanzando, que ha habido logros, que tal vez no es, pues todavía lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero bueno, ya está, estamos ya ahora sí representadas las mujeres en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, con un 50-50, y sin duda alguna eso va a traer mejores beneficios, Mayagoitia, a la ciudadanía. Al menos aquí en México, pues ya tenemos las esperanzas, las mujeres, por ese 50-50 que hay. Ahora, te quiero decir que sí, efectivamente ya logramos ese 50, sin embargo, bueno, todavía nos hace falta lograr alcanzar que ese 50 pudiera ser cubierto con mujeres que traen experiencia trabajando en los diferentes temas que tienen que ver con la mujer, sí, como lo que es los derechos de su cuerpo, la ley de aborto, como es que pudiéramos lograr también que las mujeres que llegan tengan conciencia de lo que es el género. Hay mujeres que llegan no por tener ovarios, quiere decir que tienen bien arraigado el tema o saben del tema. Entonces, digo, desafortunadamente hasta en eso nos hacen discriminación los hombres, que son los que actualmente ostentaban el poder, porque bueno, en los partidos políticos, la mayoría de los que toman las decisiones son hombres. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho con esta paridad de género? Dicen, ok, por ley, ya nos están obligando, ahora sí los órganos jurisdiccionales, a que tenemos que cubrir la cuota de género, la paridad. Pero entonces, ¿qué hacen? Para cubrir esa paridad, están metiendo a las esposas, a las, digo, con todo perdón, con el respeto que me merece el auditorio, pero hasta las amantes, y metiendo hermanas, digo, con todo respeto, sí son mujeres, y no venimos a hablar aquí mal de las mujeres, al contrario, nuestra tarea ha sido defender los derechos de las mujeres, pero hasta ellas las violentan. ¿Por qué? Porque tú sacas a una ama de casa de su casa, y pues, ¿qué sabe del tema? ¿O qué sabe de las luchas ancestrales de las mujeres? Entonces, hasta ellas las violentan con ese tipo de actitud de seleccionarlas para candidatas, porque llegan y no tienen conocimiento de qué es lo que van a hacer en ese espacio que se logró. Entonces, pero bueno, Mayagoitia, ya logramos, vuelvo a repetir, ese 50 tan alada, esa paridad de género, y hoy por hoy, bueno, pues no se da todavía esa paridad en las diferentes secretarías. Por ejemplo, aquí hablando de México, de nuestro país, hace falta todavía en estos cargos públicos, que no son esos, sino son de elección, no son cargos que los vote el pueblo, pero al final quien los designa es el Ejecutivo, ¿sí? Entonces ahí nos hace falta también paridad, hace falta que lleguen más mujeres a los cargos donde se designan los presupuestos, ¿sí? Es algo tan importante, porque la brecha de desigualdad en México, la pobreza tan marcada, tiene mucho que ver también ahí, y no porque yo menosprecie a los hombres, ni los haga menos, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que las mujeres haríamos un mejor papel en estas secretarías donde se designan los presupuestos para poderle poner a los diferentes rubros de este gobierno, como lo son la educación, por poner un ejemplo, la salud, donde tenemos tanta desigualdad, ¿sí? Donde se requiere que haya suficiente dinero, y que este dinero que se destina a estos rubros puedan ser ejecutados para ello, para lo que van, ¿sí? Y no haya ese desvío, y podamos ir las mujeres avanzando en condiciones de igualdad, ¿sí? Entonces, no sé ahí, Mayagoitia,
si quieras hacer algún comentario. Solamente hacerte un señalamiento de algo que no mencionaste y que no sé si el auditorio esté familiarizado, pero estábamos hablando de las formas tan terribles en las que algunas sociedades han limitado a las mujeres, ¿no? Hablábamos en su dignidad, por ejemplo, en algunos casos y en otras físicamente. Tú hablabas de los pies, y cuando hablaste de la mutilación de los pies, me llevó a recordar que algunas tribus de África en este pleno siglo XXI siguen recurriendo a la mutilación. Previo al casamiento, las mujeres tienen que someterse a la mutilación del clítoris. Es verdaderamente una salvajada, pero bueno, esto se sigue haciendo en estas tribus africanas, pero es necesario decirlo, o sea, es necesario porque esto nos pone en el gran contexto global de no solamente la forma en la que la mujer ha sido hecha de lado, sino cómo la han mancillado y cómo la han utilizado y prácticamente sacrificado. Y si nos vamos a la gran Tenochtitlan, pues las referencias históricas nos hablan de que pues, no eran a los mancebos, a los que sacrificaban y a los que le sacaban el corazón para tener contento a los dioses, eran a ellas, a las doncellas, a las más hermosas. Entonces vuelve otra vez aquí la mujer a ser víctima de una costumbre, de una tradición propia de la cultura y del pueblo en donde le toque vivir. Bueno, pues precisamente hablando de ese tema de las costumbres ancestrales, pues aquí si no vamos a ir lejos, aquí en Guerrero, en nuestro estado, todavía en las partes de la montaña, como por ejemplo Ometepec, Tlapa, Xochitlahuaca, sí, todas esas partes, Chacos, así es, a las niñas se les sigue todavía vendiendo, o sea, los padres todavía siguen actuando de esa manera, con estas costumbres ya arcaicas, pero que finalmente, ahorita apenas no tiene muchos días que se denunció el caso de una niña que estudia la primaria y que era acompañada por un señor ya de edad avanzada, te estoy hablando ya de unos 75, 80 años, la acompañaba el señor a la escuela, y bueno, fue denunciado a través de las redes sociales, benditas redes que hoy nos ayudan y nos permiten llegar a muchos lugares, y bueno, ya ahorita tomó cartas en el asunto, me parece la secretaria de la Mujer en el Estado, la licenciada Mayra Gloribel, donde informó que ya estaban tomando cartas en el asunto, porque el señor iba a acompañar a la niña a la escuela, no precisamente por ser su padre ni su abuelo, sino la llevaba en calidad de marido. Entonces la niña lloró y a alguien le dijo pues que era su marido, el señor se la había comprado a sus padres. Entonces todavía en Guerrero se sigue amancillando y se sigue viviendo esta violencia, porque es una violencia hacia las niñas. Entonces ahorita precisamente con esto del Día de la Mujer y la Niña, de los derechos, pues digo, ahí deben de tomar cartas, pues digo, en este caso, qué bueno que la Secretaría de la Mujer actuó de manera pronta e inmediata para haber ya rescatado a esta niña, pero así como ella, Mayagoitia, hay muchas niñas en el estado de Guerrero que sufren de las desigualdades, y precisamente porque hace falta, pues, digamos, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos económicos de las diferentes instituciones gubernamentales. Sí, es decir, Cedesol cuenta con muchos programas, pero desafortunadamente a veces no se les da la aplicación correcta, y entonces hace que, bueno, a lo mejor los dineros no alcanzan, pero finalmente, digo, tenemos que ir cerrando esa brecha y desterrando esas viejas prácticas para que podamos alcanzar esta igualdad de circunstancias en hombres y mujeres. Entonces, eso es uno de los temas. Bueno, le comentabas de lo de las mujeres, hemos en el día 8 de marzo que acaba de pasar, el Día Internacional de la Mujer, se reunieron mujeres de 83 países que están en un tratado
de internacional para trabajar por los derechos de las mujeres. Entonces, acaban de organizar un programa que le denominaron Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Te quiero decir que esta organización es una organización de las Naciones Unidas en México y que hizo un llamado para que la protección social de las mujeres y niñas sea garantizada. La protección social, entendida como todas aquellas políticas y programas destinados a reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad, la violencia y la exclusión social. Solo así se podrá alcanzar mayor igualdad entre hombres y mujeres y lograr un futuro sostenible para México. Precisamente es en estas reuniones de trabajo que se hacen a nivel internacional, se trabajan todos los temas de los diferentes países para ir, pues ahora sí que abatiendo los rezagos o las desigualdades que existen en cada país. Y pues en ello va Guerrero, ¿no?, como estado. Entonces, la inversión pública en sistemas de protección social sensibles al género, además de servicios e infraestructuras en todos los sectores, es indispensable para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres a la justicia, a la educación y al mercado laboral, así como a una vida libre de violencia en las diferentes etapas de su ciclo de vida. El diseño de este Plan Nacional de Desarrollo es una valiosa oportunidad para poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las políticas públicas y garantizar así el desarrollo del país. Entonces, me llama mucho la atención un apartado de este acuerdo que hubo ahorita en esta reunión plenaria, porque te hablaba yo ahorita que llegué de que dice que en los Estados Unidos los índices de pobreza, a ver, permíteme, aquí está, habla de la brecha de financiamiento para lograr un mundo sostenible, puede en efecto cerrarse combatiendo la fuga de capitales no registrados, que precisamente hablábamos que son los capitales de las instituciones del gobierno, ¿sí? Eso es algo importante de aclarar, y incluidos los flujos financieros ilícitos que afectan a los países en vías de desarrollo, mediante la revocación de los recortes al gasto público que debilitan las redes de seguridad y los servicios esenciales, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, que es donde se encuentra México, ¿sí? México es uno de los países que todavía nos hace falta ese desarrollo, ¿sí? A comparación de Estados Unidos, de Europa, hay muchos países mucho más desarrollados que México. Entonces, se está trabajando en ello. Ahorita actualmente hay 83 países que han firmado ese tratado y están constantemente, trabajando en todos los temas que tienen que ver en los problemas de la mujer y la niña, sí, en los diferentes países. Estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo, ¿sí? Entonces, pues eso es, Mayagoitia, más o menos cómo estamos a nivel internacional. Y vamos a tocar también un poco de aquí del estado de Guerrero y sobre todo de aquí en nuestro municipio de Acapulco. Te quiero decir que Guerrero es una de las entidades que está alertada, está a la alerta de violencia de género en 9 municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que en 9 municipios, de acuerdo a un estudio que se realizó, es donde hay más violencia hacia las mujeres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobernador en este caso? Pues destinar una partida presupuestal para trabajar en ese rubro y tratar de cerrar esa brecha de violencia y de desigualdad hacia la mujer. Entonces, pues nos hace falta trabajar. Yo creo que en este caso la Secretaría de la Mujer, que es en quien recae la responsabilidad, y obviamente también está la Fiscalía del Estado. La Fiscalía General del Estado también tiene que profesionalizar a su cuerpo policíaco, a los funcionarios tanto de primer y segundo nivel que trabajan en esta fiscalía, sensibilizarlos en el tema de perspectiva de género para que podamos así ir cada uno en su área de responsabilidad, ir trabajando a favor de ir erradicando la violencia hacia las mujeres. Es decir, no tan solo se debe trabajar cuando ya sucede el delito,
cuando ya sucedió un hecho, sino se debe trabajar en la prevención de la violencia hacia la mujer, se debe trabajar en la prevención de que haya recursos para las familias de Guerrero, ya que ello origina, o sea, la pobreza en los hogares origina también, hace de la niñez un caldo de cultivo para la delincuencia. O sea, muchos niños van a dar a la delincuencia a temprana edad. ¿Por qué? Porque hay hogares desintegrados, porque hoy en día la mujer también se va a trabajar, va a buscar el recurso, el pan para sus hijos, y bueno, tiene que dejar a los hijos en el hogar solos, y entonces, pues estos niños desafortunadamente son presas fáciles de la delincuencia, y hoy en día, bueno, pues estamos viendo que hasta las mujeres y niñas, precisamente tú, Mayagoitia, hay niñas metidas en esta delincuencia por falta de oportunidades en Guerrero. Entonces necesitamos trabajar fuerte para ir abatiendo esos índices, y bueno, pues desde aquí un llamado al fiscal regional del estado, ¿sí?, de nuestro estado de Guerrero, a la secretaria de la mujer, para que pues se pongan los focos, y ojalá ahorita ya acaban de asignar las partidas presupuestales, tanto para la Secretaría de la Mujer como para la Fiscalía, para que puedan ellos llevar a cabo trabajos, pero trabajos con estrategias, ¿sí? No tan solo, vuelvo a repetir, ya ir a combatir la delincuencia, sino hay que trabajar en la prevención. Es una parte que debemos ahí de abonarle y de dedicarle recurso económico, inyectarle para poder ir abatiendo esta problemática que existe en nuestro estado. Muy bien, bueno, pues vemos que el asunto que nos vienes a presentar el día de hoy es un asunto que compete, de hecho, a todas las naciones, algunas más que otras, en el contexto de su propia cultura y de su propio desarrollo. En el país, pues estamos carentes de políticas públicas que puedan considerarse efectivas, toda vez que a lo largo de los años se han destinado cientos de miles de millones de pesos para combatir la pobreza como una de las causas que tú has señalado, y sin embargo, a pesar de todos esos recursos, pues cada vez hay más pobres. Entonces, creo que esa no es la vía. La vía debe de ser la que han usado los países que han tenido éxito. Y la principal vía para poder salir del subdesarrollo es la educación. Y si tenemos educación deficiente, si no tenemos educación de calidad, si no tenemos gobernantes preocupados y comprometidos con la educación del pueblo como primera medida, no podemos entonces no podemos hablar de tener oportunidades de trabajo de calidad, y estamos generando una gran mediocridad, o sea, una mano de obra mediocre que no sirve para nada y que tiene una vida condenada al fracaso desde el momento en que su preparación es deficiente. Y pues no hay política pública que tenga éxito que no esté sustentada en primer lugar en el cambio de los procesos de enseñanza-aprendizaje para empezar a tener personas egresadas de las escuelas y de las universidades con calidad y con capacidad. Mientras no rompamos con ese paradigma, mientras no el gobernante y el país en general no desmistifique la importancia de la educación, vamos a seguir teniendo programas muy caros, de mucho tiempo, y que no van a llevarnos más que al mismo fracaso a donde hemos terminado. Así es, Mayagoitia. Bueno, pues y para acomodarle un poquito, te quiero decir que hay una ley aquí en Guerrero, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Esta ley, bueno, dentro del artículo 1,
habla que la presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué te comento esto? Porque, bueno, aquí te hablaba de la alerta de género, ¿sí? Que son 9 municipios alertados, entre ellos Acapulco, que es el municipio en el que estamos ahorita, y que, bueno, hay una partida presupuestal para cada institución, en este caso aquí Acapulco, es un instituto de la mujer. ¿Cómo vamos a avanzar si, por ejemplo, aquí en Acapulco, el Instituto de la Mujer ni siquiera cuenta con reglamento? O sea, ¿dónde vamos a ir a parar? Tú sabes perfectamente que una ley, para que se pueda ejecutar, pues tiene que tener un reglamento, es una institución. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar si ni siquiera hay algo tan mínimo, algo tan pequeño, pueden o no han hecho o no han querido hacer? Entonces, pues por ahí también, aguas, un llamado a la presidenta municipal, a la licenciada Adela Romano Campo, quien digo, ella es jurista, es abogada, según sé, y digo que creo que sí, porque bueno, ya fue magistrada, pero le hace falta ahí empaparse un poquito en los temas estos que tienen que ver con los derechos de la mujer y la niñez en el estado de Guerrero y aquí en Acapulco. Entonces, no hay reglamento en el Instituto de la Mujer, no hay reglamento en el sistema de prevención de violencia contra la mujer. Entonces, desde ahí le hacemos un llamado para que podamos ir vinculando y homologando estas leyes que ya están ahorita, que te decía hace ratito, aquí en Guerrero y en México no hacen falta leyes. Creo que leyes tenemos y tenemos muchas que respaldan y protegen a la mujer. El problema aquí es ponerlas en práctica, o sea, que realmente se cumpla lo que dice la ley y que cada uno empiece a hacer sus quehaceres y sus deberes como debe de ser. El artículo 2 nos habla de, igual la federación, las entidades federativas, los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Entonces te decía, expedirán las normas legales. Entonces, ¿qué es un reglamento de una institución? Pues es una norma legal. Entonces, si no le trabajan en ello, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, eso, ojalá y este programa le llegue a la presidenta, a la alcaldesa de Acapulco, para que se ponga a trabajar en ello. El artículo 3 habla de las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención de atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida, ¿sí? Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales, son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Entonces, pues bueno, esas son ahorita la ley por la que debe de regirse este Instituto de la Mujer y este sistema para la prevención de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, aquí también habla de los 6 tipos de violencia contra las mujeres, que son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. ¿Cuál es la psicológica? Bueno, pues que en los hogares muchas veces pues se da el maltrato del hombre hacia la mujer y que esa no tan solo esta violencia puede ser física con golpes, sino a veces también es psicológica cuando hay maltrato
del hombre a la mujer, y que bueno, muchas veces la mujer se tiene que aguantar porque hacen falta condiciones para poder sacar adelante a los hijos. Es una de las atenuantes, es una de las cosas que hacen justificar la violencia. Es decir, la mujer se aguanta en ese núcleo, en este hogar de violencia, puesto que no tiene las herramientas económicas para poder sacar a los hijos adelante, y entonces ahí hacen falta las políticas públicas de los gobiernos para poder pues no dejar desamparadas a estas mujeres. Sí, la violencia física pues es cuando los actos te infligen daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Ahí en ese tema te quiero comentar, doctor Mayagoitia, sí, que muchas, ese es también otro llamado aquí a los ministerios públicos de aquí, y ahí tiene que ver la fiscalía. Normalmente en los ministerios públicos hace falta la sensibilización a estos ministerios públicos. Ya hay agencias de delitos sexuales para la mujer, ¿sí? Ya hay para la violencia familiar, pero hace falta esa parte de profesionalizar a los MPs, a las MPs en este caso, darles unos cursos de capacitación, de sensibilizar, porque normalmente llega la mujer y prácticamente quieren que ya vayas con las tripas de fuera o que vayas muy moreteado, que vayas bañado en sangre para que puedan atenderte y que realmente ellas vean que sí hubo o que hay violencia en el hogar, cuando de otra manera no quieren ser atendidas. Entonces nuevamente se les vuelve a revictimizar a estas víctimas de violencia con este tipo de actitud de los ministerios públicos o las ministerios públicos. Amén de que no hay papelería, de que te mandan a sacar a ti tus copias y que, bueno, una serie de peros que te ponen las MPs en los diferentes ministerios públicos. Hoy, afortunadamente, ya la violencia familiar se sigue por oficio, anteriormente no. Anteriormente tenías tú que ir a perfeccionar tu averiguación, tenías que presentar tus testigos y todo para que se le pudiera dar entrada y a esta demanda. Hoy no, hoy es ya un delito que se sigue por oficio y que bueno, únicamente basta con que tú inicies esta carpeta de investigación para que ya pues las mujeres puedan y además digo, también recibir por parte de aquí de estas instituciones la atención adecuada. Existen albergues que atienden a la mujer maltratada. En ese aspecto pues sí hemos avanzado, porque al menos aquí en Guerrero hay un albergue que atiende a este tipo de casos cuando hay violencia física que golpean a las mujeres en los hogares, ¿no? Bueno, otra de las violencias es la patrimonial, que son actos de omisión que afectan a la supervivencia de la víctima, y esta se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. ¿Sí? Está la violencia económica también, en toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima, y que esa se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones. Sí, es decir, normalmente hay una separación ya por violencia, a veces la mujer ya se separa del domicilio conyugal para evitar ya ser atacada, y entonces el esposo pues amenaza con no darle en este caso la pensión para los hijos, porque pues es una manera de controlarla, ¿no? Y de tener el control para poder seguir, pues ahora sí que como lo dijo la palabra, control, mandando y ejerciendo él lo que él quiera hacer con la mujer. Fíjate que sobre la pensión me gustaría abundar nada más y decir que anteriormente había padres de familia que al momento de que el juez les imponía la pensión alimenticia, era tal el descontento que sentían y sobre todo la ofuscación mental, que preferían renunciar a su trabajo para no pasar la pensión alimenticia, y lo vimos no una sino muchísimas veces. Aquí lo interesante y lo que vale la pena mencionar es que ahora esa no es una excluyente.
sino que la Suprema Corte ha emitido varios sentencias en donde hace constar que el padre está obligado a pasar la pensión con o sin trabajo, es problema de él cumplir. Esa es la primera novedad. La segunda novedad es que anteriormente había una prescripción y que ahora no. Ahora el adulto, o sea, la prescripción venía cuando el hijo o la hija cumplían 18 años, o sea, llegaban a la mayoría de edad legal, y entonces ya se eximía de la obligación del pago de la pensión alimenticia, siempre y cuando, de acuerdo a la legislación anterior, así era como funcionaba. La legislación actual ha cambiado en base a las sentencias de la Corte que han creado jurisprudencia, y la novedad es de que el padre que no paga la pensión alimenticia, entonces, vamos a decir, por un número determinado de años hasta llegar a la mayoría de edad, no le exime del pago de todos esos años que no cubrió el hecho de que el menor o la menor ya sean mayores de edad, sino que eso es reclamable por el hijo o la hija al padre y no tiene prescripción. Y esto es muy importante, porque aquellos que se esconden abajo de la cama y no salen hasta que el hijo ya cumplió 18 años, y ahora sí, aquí ando, pero ya no te tengo que pagar pensión alimenticia, están equivocados, porque ahora sí se les puede reclamar todo aquello que no hayan pagado en tiempo y forma. Lo que me faltaría por verificar, porque eso no me queda muy claro, es si con intereses o no, que deberían de incluirse algún tipo de interés, sí, porque hay una lesión, hay un daño patrimonial a la familia, ¿no? Y por supuesto que también la ley dice que ahora se extiende el pago de la pensión alimenticia más allá de los 18 años en el caso de que se encuentren estudiando en una universidad, y será entonces hasta que se gradúen de la universidad o de la maestría o del doctorado, hasta cuando termine la obligación del padre para cumplir con el pago de la pensión alimenticia. Eso es lo novedoso en respecto a esto que consideré importante agregar a tu exposición. A las pensiones alimenticias. Sí, efectivamente, yo conozco casos también que he litigado como abogada, donde muchas veces el hombre prefiere renunciar a su trabajo que estar pasando una pensión alimenticia. Digo, qué malo, porque desafortunadamente a las mujeres nos toca cargar con la manutención de los hijos, a veces como madres jefas de familia, ¿no? Entonces, qué pesado para la mujer, por eso digo. Pero ya tiene pena corporal, ¿eh? Bueno, sí, no, ya ahorita ya tiene pena corporal. De hecho, siempre ha sido así. Mira, te quiero decir que anteriormente también las mujeres tienen dos opciones. Una, darle por la vía familiar, sí, para poder lograr la pensión alimenticia, pero también la otra es de que si ellos no cumplen con esta pensión que el juez estipuló desde la sentencia provisional, entonces la mujer puede ir a pedir una copia de hojas certificadas del expediente de todo lo actuado y ir al Ministerio Público a integrar la carpeta de averiguación. En aquel entonces era integrar la averiguación, sí, hoy es la carpeta inicial, y entonces también por la vía penal se le da cárcel y se los llevan un rato a la sombra, pues para que esto pueda también servir como un escarmiento a ellos, porque no es justo que la mujer tenga que cargar con la manutención, ¿no? Totalmente, es muy difícil, es un rol de verdad tremendo para las mujeres, porque hoy tenemos que hacerla como madres, las que educamos en la casa, las que hacemos diferentes roles, desde el irnos a trabajar y llegar todavía, y pues bueno, encargarnos de los aseos de la casa y todo. Por eso yo digo, tenemos también ahí que cambiar la cultura
las culturas patriarcales, las culturas ancestrales, tenemos que ir cambiando esta estructura mental de yo no estoy de acuerdo en que apenas en un taller lo decía el viernes pasado, estamos dando unos talleres a jóvenes, yo no estoy de acuerdo en que en los hogares les pongamos la carga de los quehaceres a las hijas mujeres y a los hijos varones, no estoy de acuerdo y creo que es algo por lo que debemos también ir trabajando, en ir cambiando esa mentalidad. Es romper el estereotipo, ¿no? Exactamente, sé que es difícil para muchas, pero tenemos que hacerlo porque hoy por hoy, pues digo, ¿qué tiene un niño que no tenga una mujer? O sea, realmente los dos tienen lo mismo, tienen 2 brazos, tienen 2 pies, tienen 2, o sea, tienen boca, tienen todo. Entonces, yo he visto muchos casos así, donde a la niña la mandan a lavar trastes, a la niña la empiezan a enseñar a lavar, le empiezan a enseñar a planchar y los niños acostados en el sofá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al rato te casas y entonces el esposo cree que tiene, en lugar de una compañera de vida, tiene una esclava. Sí, o sea, llegas de trabajar tú y quieren que hasta les arrimes la comida, que se la sirvas, que se la calientes y se la sirvas, que tú te encargues de todo cuando también uno de mujer viene de trabajar. Entonces, ¿por qué uno de mujer tiene que llegar todavía a hacer los roles del quehacer de la casa? El hombre también puede. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que ir cambiando esas estructuras mentales y ir haciendo hogares con otro tipo de ideas y de enseñanzas, para que vayamos rompiendo ya este tipo de discriminación y violencias hacia la mujer. Entonces, creo que también desde los hogares podemos ya ir impulsando esta parte, que sí nos va a dar trabajo, pues sí, porque es enseñar otro tipo ya de ideas y de modelos, sí, de vida a las mujeres y a las niñas y los niños en el hogar. Entonces, esa sería una parte de los quehaceres que nos corresponden desde lo privado, ¿sí? Y ya al gobierno le toca lo público, ¿sí? ¿No? Donde tiene que dotar de recursos suficientes para que podamos ir cerrando estas brechas. Y obviamente que cada institución, ¿sí? O organismo vaya haciendo lo que le compete. Bueno, te voy a hablar ahora de lo que es la violencia sexual. Vamos a tocar el tema de la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto y cualquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Eso es algo que también aquí en el estado de Guerrero hay altos índices de violencia sexual y que bueno, ahí es una tarea pues de aquí del gobierno del estado y obviamente en organización y coordinación con los municipios, para que hay unas partidas presupuestales por ahí, como es el PRONAPRED, como es el SUTSEMUN, como es el CONAVIN, el PAIMEF, sí, que algunos los maneja la Secretaría de la Mujer, algunos los maneja la Fiscalía Regional del Estado, donde hay que ponerse a trabajar. Vuelvo a repetir, es importante capacitar al cuerpo policiaco, a los funcionarios que tiene esta fiscalía, para que podamos ir trabajando, y habría también que ver ahí, ¿no?, cómo se le puede hacer, buscar pues no sé, a diseñar unas estrategias que tengan que ver con la prevención del delito y no tan solo ya cuando el delito se cometió. Hay otra parte importante también ahí en la cuestión de los feminicidios. Normalmente ahorita han sucedido casos de mujeres que han muerto aquí en el estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco, y que bueno, deberían de trabajar esta parte de ver, se les asigne una beca, un apoyo económico de por vida hasta que estos niños que quedan en total orfandad puedan valerse por sí mismos. Eso es algo que ahorita en una reunión que tuvimos del Sistema para la Prevención y Violencia hacia la Mujer, en contra de la mujer, ahí lo planteé, estuvo ahí
el coordinador de asesores de la Fiscalía, para que puedan ver cómo y de qué manera se le va a ayudar a estos hijos de las mujeres que han muerto a manos de la delincuencia, llámese tanto homicidios como feminicidios, pero que sí pudiera ya establecerse ahí por ley una pensión bastante y suficiente que garantice que estos niños que quedan en orfandad, que quedan sin su madre, puedan ellos salir adelante y poder estudiar y no ser al rato también parte de esa delincuencia, ¿no? Entonces tenemos una tarea ahí muy importante, las dependencias de aquí del estado de Guerrero. Bueno, el capítulo 1 de la violencia en el ámbito familiar, el artículo 7 de esta ley, sí, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos habla también de, bueno, la violencia familiar, ya lo mencionábamos, es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. ¿Sí? Artículo 8 habla de los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la federación, las entidades federativas y los municipios. Son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar como parte de la obligación del Estado. Ahí en este artículo 8, doctor Mayagoya, creo que tiene relación con estos hechos que te acabo de mencionar, de estas mujeres que han muerto a manos de la delincuencia o por feminicidios, a veces como el caso apenas del esposo que mató a su esposa, y que bueno, ahí tienen que entrar sustentado y en este artículo que los modelos de atención, prevención y sanción establecen, ¿sí? A través de las entidades federativas y los municipios, que son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y que para ello deberán tomar en consideración proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia. Pero es decir, aquí nos estamos refiriendo a todas las mujeres que están sufriendo de violencia familiar, pero que todavía no se ha cometido, como lo que decíamos, un homicidio o un feminicidio. Entonces el Estado tiene el deber y el derecho de garantizar pues su seguridad, ¿sí? Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia. Te quiero comentar, doctor, que dentro de lo que habla el artículo 8 de esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nosotros como Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano diseñamos un programa que se llama CEPAVIP, que estamos planteándole al fiscal y a la Secretaría de la Mujer y a los institutos de la mujer en los diferentes municipios de Acapulco, hasta donde hemos llegado, que pudiéramos llevar a cabo unos trabajos donde lleváramos capacitación a los niños de kinder y de primaria, que es donde los niños todavía son pequeños, y poder llevar este tipo de talleres de reeducación, ¿sí? Donde te decía que hay que ya inculcar otro tipo de ideas y que cambiemos nuestra estructura mental, en ir cambiando ya que estos roles que se ejercen en la casa, los de los quehaceres domésticos, sean repartidos entre los niños y las niñas, para ir tratando de cerrar estas brechas de desigualdad y de que desde ahí nacen, ¿no? Desde ahí donde les inculcas que tu hija lava los trastes y tu hermanito está acostado en el sofá viendo la tele. Entonces, desde ahí creo que tenemos que trabajar, y bueno, nosotros ya propusimos este tema
a la Fiscalía, a la Secretaría de la Mujer, a los institutos de las mujeres en los municipios, para poder llevar esta capacitación a los niños y irles inculcando desde pequeños este tipo de ideas, ¿no? De construcciones diferentes, digámoslo así. No sé si quieras comentar algo al respecto. No, adelante. ¿Estamos bien? Bueno, ok. Sí. Bueno, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos, federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencias, consideraron tipificar el delito de violencia familiar que incluya como elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley, establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guardia y custodia de niñas y niños. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya ahorita ya está tipificado, para empezar, bueno, ya no hay, en un divorcio, ya no hay causales de divorcio. Sí, a un divorcio ahorita basta con que la mujer o el hombre quieran ya terminar ese contrato social, ¿no? De matrimonio, basta con que lo desee. Simplemente si la mujer ya no se encuentra a gusto, entonces, ¿sabes qué? Bueno, pues hasta aquí la dejamos, solamente hay que hablar, eso sí, hay que ponernos de acuerdo, de manera, el diálogo, cómo vamos a quedar con los menores de edad si los hay, y los bienes en cuanto al patrimonio que se haya hecho en estos años del matrimonio, hay que ponernos de acuerdo cómo nos vamos a repartir, y bueno, qué mejor que fuera un divorcio voluntario, ¿verdad? Pero en el caso de que no fuera así, bueno, pues existe el divorcio incausado, que no quiere decir otra cosa más que ya no necesitas una causal para poder llegar al divorcio. O sea, basta con que lo pida el hombre, lo pida la mujer, toda vez partiendo de que nadie es dueño de nadie, simple y sencillamente decidimos por mutuo acuerdo que yo quería estar contigo, pero si ya no me apetece seguir aquí, ya no quiero seguir viviendo violencia, tanto, esto puede ser hombre o mujer, basta con que uno de los dos lo pida, y bueno, entonces ahí está ya el divorcio incausado. Entonces, si es un divorcio incausado, pues obviamente la mujer, si lo promueve la mujer, tendrá que forzosamente su abogado o abogada presentar un convenio donde cómo ella pretende, cuál es la pretensión de ella sobre la guardia y custodia que menciona el párrafo 3 del artículo 9 de esta ley, ¿no? Donde dice que disponer de cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar y o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza no podrá recuperarse la misma, y incluir como parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales especializados. Bueno, en el párrafo 2 habla de establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad. Ahí sí el juez o la jueza tendrán que decidir de acuerdo a las conductas del hombre, de la mujer obviamente tiene que, pues ahí sí, presentar testigos para que puedan, y obviamente en este caso ya los niños a partir de los 7 años son escuchados por un juez, y tiene mucho ya que ver lo que también los niños digan, lo que los niños manifiesten, y entonces ya el juez, de acuerdo a las pruebas que le presenten y a los testimonios de los testigos, ya dictaminará y dirá a quién se le queda la guardia y custodia de estos menores de edad, y si pierde el padre la patria potestad o no. Entonces, ya son cosas que, bueno, que tendrán que llevarle suficientes elementos de pruebas al juez o jueza para que decida sobre y la convivencia también, una vez que se designe ya la guardia y custodia de los menores de edad, ya tendrá que ya la jueza también decidir qué días y qué horas le tocan y cómo papá podrá ver a sus menores hijos. Todo depende de la violencia de la que estemos hablando, ¿no? Porque bueno, muchas veces hay una violencia, como ya lo decía hace ratito, cuando la mujer se siente amenazada de muerte. Para ello, si va y denuncia, está la Secretaría de la Mujer. Aquí en Acapulco hay una delegación
y si va y lo manifiesta y pide el auxilio, se cuenta con un albergue para mujeres maltratadas y para poderlas resguardar, y ponerla a salvo. Entonces, yo desde aquí le hago un llamado a las mujeres que están sufriendo de violencia. Te lo digo a ti, mujer, de la edad que sea, niña, porque hay muchas niñas también que a temprana edad, ahorita aquí en Guerrero, se casan de 13, 12 años, y que bueno, si están sufriendo de violencia, que no lo permitan, porque cuando ya el hombre te violenta 1 y 2 veces, se le hace costumbre y al rato ya no hay quien lo pare. Entonces, a tiempo hay que hablar, hay que romper con esto y bueno, están ahí las instancias pues gubernamentales, en este caso la delegación de la Secretaría de la Mujer aquí en Acapulco, pues cuentan con ese apoyo y con ese albergue para poderte resguardar y brindarte protección. Entonces, no lo permitan, ¿sí? Y bueno, pues ahí hasta ahí hablamos ya de lo que es la violencia, mi querido doctor, y sí. Bueno, pues ya a partir del artículo 10, pues ya estamos hablando de la violencia laboral y docente. No sé si quieras hacer algún comentario. Hasta ahorita vas muy bien, no tengo nada que decir, no está todo muy claro. No hay queja de tu... No hay queja. Ok, bueno. Entonces, bueno, dentro de esa misma ley, de esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 10 ya estamos hablando de la violencia laboral y docente, y que esta se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Esta puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Y bueno, en ello, bueno, pues estamos hablando de la violencia laboral y docente. La violencia laboral, muchas veces en nuestros trabajos somos acosadas, a veces por el jefe. Apenas ahorita acabamos de ver un caso aquí de una mujer policía, ¿no?, que subieron por ahí a las redes unos videos donde son acosadas y hostigadas por el jefe, y muchas veces el jefe se aprovecha de la necesidad del empleado, y en su jerarquía el de jefe pues abusa de este poder. Y bueno, lo mismo decirles que no se queden calladas, mujeres, que hoy por hoy tenemos leyes que nos protegen, tenemos tratados internacionales, no de en balde están trabajando 83 mujeres de diferentes países, y México es uno de ellos que está dentro de este tratado para trabajar a favor de los derechos de las mujeres. Entonces no hay que quedarnos calladas, hay que denunciar, y hoy por hoy las redes sociales nos ayudan muchísimo. Entonces denuncien, y repito, creo que es bien importante, aquí juega un rol importante la Secretaría de la Mujer, en este caso la delegación de aquí de Acapulco y bueno, el Instituto de la Mujer, pero hasta donde yo tengo conocimiento, las dos dependencias, tanto la municipal como la estatal, tienen injerencia en este albergue para mujeres maltratadas, pero también pues pueden acudir a alguna de las dos instancias, pero no se queden calladas y soliciten ayuda, rompan el silencio y pidan ayuda. Entonces esto debe determinarse, debemos de romper con esta violencia, ¿sí?, violencia laboral que a veces nos ejercen por parte de los jefes. Y bueno, entonces muchas veces a mí me ha tocado vivir casos de esos en el tiempo que llevo ya como gestora y como abogada. Hemos vivido muchos casos y bueno, a veces hacemos acompañamientos, o a veces al Ministerio Público, a veces a la delegación de la Secretaría de la Mujer, pero sí podemos ser como conducto de enlace para poderles brindar ese apoyo. Ahorita, al término de este noticiero, de esta oportunidad que me dio el doctor Mayagoitia, voy a dejar mi número telefónico, así como mi correo, para cualquier cosa. Estamos a sus órdenes para poder brindar asesoría o el auxilio
a tiempo, ¿no? En lo que podamos servir humildemente. Bueno, el artículo 11 de esta misma ley constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Es parte también de la violencia laboral. El artículo 12 constituye en violencia docente aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que les infligen maestras o maestros. En este caso hablamos por ejemplo, de las indígenas. Todos estamos inmiscuidas dentro de esta ley y esta ley es para todas, llámese de la raza que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, todas nos acogemos a esta ley. El artículo 13, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real a la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar y se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Sí, el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realicen uno o varios eventos. Vamos a ver. Dice, las entidades federativas en función de sus atribuciones tomarán en consideración, número 1, establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y o docencia. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan, promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y cuarto, diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. Me parece que aquí en este párrafo, doctor Mayagoitia, ya están trabajando con este párrafo, con este modelo de reeducar a las víctimas y a los agresores, sobre todo a los agresores, para que puedan ellos ya romper con este patrón de conducta, porque si no, nunca vamos a terminar. Entonces, bueno, pues para que sepan ahí ya que ya hay una, dentro de las penas que se les ponen a estos individuos, a este tipo de de agresores, es reeducarlos y para que puedan entrar en un programa integral reeducativo. Sí, para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los 3 órdenes de gobierno deberán reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas o centros laborales, privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas o sindicatos. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo. Para los efectos de la fracción anterior deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas. Eso es algo bien importante, eso se debe de guardar en el anonimato para no ponerlas en riesgo. Proporcional, pero mira, a veces aquí, nuestro sistema está tan a veces corrompido y tan de veras que muchas veces, Mayagüey, te voy a hacer un paréntesis en este apartado, ya que estaba viendo unas estadísticas que ahorita te voy a nombrar. Hay muchas mujeres que no denuncian los problemas de los que están sufriendo, o bueno, no tan solo las mujeres, aquí en Guerrero, hombres y mujeres a veces no se denuncia porque los organismos, en este caso los ministerios públicos, están como que hay filtración ahí de información, entonces a veces no denuncias, la gente tiene miedo, tiene el temor porque tú vas saliendo apenas del Ministerio Público cuando ya le pasó una información
a la gente que no tiene por qué tener esa información. Entonces, aguas con eso, por eso es que mucha gente no denuncia, y entonces en estas en estos de la secrecía. Sí, en estos indicadores que estaba viendo el otro día, unas tablas por ahí que dicen que como que ha disminuido, ¿no? Los delitos, o sea, no hay tal, o sea, no, que no se confundan, los delitos siguen y siguen en aumento, sino que no hay denuncias por el temor a la denuncia y hacer pues que estos datos, esta información se filtre a gente que no tiene nada que ver con ello y que, bueno, los pone en peligro. Entonces, fíjate que tengo un par de comentarios. A ver. En primer lugar, hemos hablado y tú has hablado con toda puntualidad acerca de lo que sucede en algunas de las comunidades de Guerrero en donde se venden a las niñas. Sabemos que en esas comunidades aplican lo que se llama la ley de usos y costumbres. Y aquí a mí me salta porque el gobierno, todos constituimos un país y el país está regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí vienen las leyes que emanan de la propia Constitución, o sea que no se contraponen con la Constitución, y luego vienen las leyes reglamentarias y luego vienen los reglamentos y etcétera, ¿no? Lo que no me cabe es que si estamos hablando de un Estado de Derecho sustentado en la Carta Magna, hablemos de estas ínsulas en donde pues es que son comunidades indígenas y vamos a respetar los usos y costumbres, y entonces el gobierno les da una patente de corso. O sea, ustedes violen la ley, no hay problema, porque ustedes son una comunidad indígena, no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga la Constitución, nosotros vamos a respetar sus usos y costumbres, y eso lo hemos visto y repetidamente. Lo que realmente me asalta la pregunta es, ¿por qué respetamos usos y costumbres para unas cosas y por qué nos escandalizamos y aplicamos la ley en otras? O sea, no quiere decir con esto que yo esté de acuerdo en que vendan a las niñas. No, simple y sencillamente, porque en el caso de las niñas vamos a intervenir y vamos a aplicar la ley y vamos a hablar de toda una serie de cosas, de protecciones al menor y de derechos de las mujeres y todo lo que tú has venido a exponer aquí hoy. ¿Y por qué en otros aspectos nos hacemos guajes y no hacemos nada? O sea, la ley, para que sea ley, tiene que tener una característica fundamental y es la universalidad. Tiene que aplicar igual para todos. Si hay excepciones, ya no es ley. Eso es fundamental. Okay. Me gustaría ese punto y después te toco el otro. Ok, mira, para empezar, ninguna costumbre, ningún uso y costumbres puede estar encima de la ley. Nada. Me queda claro. Nada. Pero o sea, en los hechos sucede. Bueno, lo que pasa es de que, por eso te digo, o sea, es importante que este tipo de programas como el tuyo, y bueno, hoy por hoy las redes sociales que están ayudando mucho, la gente tiene que salir a denunciar. Pero te vuelvo a repetir, aquí en el estado de Guerrero es bien difícil que la gente denuncie. ¿Por qué? Porque, bueno, hay filtro de información. Entonces, se está filtrando la información. Pero sí, o sea, las niñas tienen que denunciar, entonces es difícil, Mayagoite, es difícil, pues vuelvo a repetir, es un trabajo arduo que se tiene que hacer y que si no hay voluntad de parte de los que hoy son los titulares de esas dependencias, difícilmente vamos a Pero no lograr. me contestaste. Por eso, no me dijiste por qué en unos casos sí y en otros no, Rosa María. No, porque lo que pasa es que, te repito, o sea, si no, se entera la autoridad, ¿cómo? O sea, no, es que aunque se entere la autoridad, o sea, para procesos electorales, usos y costumbres, ¿ya? El código el federal electoral y los propios de los estados no existen para ellos. Ellos eligen como quieren. Ahí les respetamos los usos y costumbres. Sí. Pero que no vendan a una niña porque entonces sí les aplicamos el código federal. ya te entendí. Sí. ¿Por qué en unas cosas sí, por qué en otras no? ¿Por qué no dejamos de tratarlos
como infantes a toda la comunidad indígena? ¿Por qué no les damos la característica que tienen los mexicanos? ¿Por qué no los aceptamos como ciudadanos iguales a nosotros? ¿Por qué no los vemos como pares? Y al verlos como pares, les aplicamos la ley igual que a cualquiera de nosotros. Sí. O sea, esa supuesta consideración de usos y costumbres, a mi modo de ver, no es otra cosa más que una vil manipulación y conveniencia. Bueno, ahí tiene que ver mucho, pues sí, el Estado que les ha permitido, ¿no? Para ello se tiene que, pues, aplicar la ley. Exacto. Así es, así No de hay- fácil. No puede estar usos y costumbres por Sobre- encima de la así es, Constitución, así ni es. por encima de las leyes aprobadas. Por supuesto. Bueno, perfecto. Entonces dejamos eso claro. Ok. Bien. Lo otro, hablas de reeducar, que ahora a los que cometen actos de violaciones sexuales, de acoso sexual, aquellos que cometen actos de violencia sexual o de violencia familiar, se les va a reeducar. Y yo te puedo asegurar que para que una persona actúe de esa manera como un violador de derechos o de otro tipo, se requiere una construcción psicológica, psicosocial. O sea, esta gente, si hacemos un análisis de quiénes son, de dónde vienen, provienen de matrimonios con problemas, Sí. provienen de lugares en donde los trataron a ellos con violencia o la violencia era el común denominador en su familia, etcétera. Sí. Entonces, el pensar que los vamos a reeducar es una falacia, es un buen sueño guajiro, es una carta a Santa Claus, es como las llamadas a misa, pero de que vaya a ser efectivo yo no le veo absolutamente ninguna efectividad, porque requeriría una nueva construcción del ser humano desde su génesis. Tendríamos que echar la marcha atrás a la película, pasarlo entonces por las escuelas donde estuvo y por el matrimonio y por la familia que tuvo, Sí. y corregir los errores que sucedieron en ese entonces, y eso es imposible. Lo que le podemos dar serán consejos, le podemos dar advertencias, le podemos decir qué tan mal le puede ir si le aplicamos la ley la siguiente vez, lo podemos amenazar, le podemos dar un coscorrón, pero reeducar, Bueno, lo que pasa es que no. mira, a No ver. creo en la reeducación, no para ese caso, Rosa Ok. María. Bueno, lo que pasa es que sus penas, por supuesto que les van a tener, o sea, van a tener la sentencia, ¿sí? Eso no los va a eximir. Su sentencia es la sentencia, ¿sí? Las penas, ¿sí? De acuerdo a la ley. Pero obviamente dentro de esa misma pena es como, por ejemplo, cuando... Trabajo comunitario. Sí, exacto, trabajo comunitario. Hoy te van a reeducar, digo, y sí, yo creo que va a hacer algo, aunque sea algo, va a haber un cambio. Bueno, es mejor que nada. Exactamente. Hasta sí, ahí. exactamente. Pero no podemos hablar de que sea un proceso exitoso. Exacto, sí, porque sí, hasta sí. ahorita no lo ha sido. Porque ya traen, digo, ya vienen con dañados, ya, Así es. como los El daño- marranos, ¿no? Cuando ya traen el tomatillo. Exacto. Sí, bueno. Entonces digo, perdón por la comparación, No, pero no, ya pero- hay daños psicológicos ya, ¿no? Sí. Ahí de raíz, In- porque la educación in- se mama en casa. Irreparables. Daños psicológicos irreparables. Sí, así es, sí. Entonces, es una persona que tendrá que ser considerada. Si viviéramos en una sociedad que estuviese organizada de otra manera, pudiésemos entonces darles a estas personas condiciones de vida distintas, en donde no salgan ellos perjudicados, porque ellos a su vez también son víctimas y no debemos de perder de vista eso. Sí. Darles condiciones en donde se puedan desempeñar y en donde no estén expuestos para recaer otra vez y para ser delincuentes consuetudinarios, ¿no? Sí. O sea, eso sería lo ideal, pero lo otro es un buen intento, ¿no? Y hasta ahí Sí, queda, sí. ¿no? Ok. Bueno, pues dentro de el capítulo 4 de la violencia institucional, lo vamos a brincar porque acá hay en el capítulo 5
de la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres es un tema que hemos venido trabajando, Mayagoitia, por el número de feminicidios que ha crecido en el estado de Guerrero, ¿sí? Entonces, y no nomás en Guerrero, es a nivel nacional. Hace unos días estuve por ahí, estuvimos en el Congreso de la Unión, a convocatoria de las diputadas federales, en este caso de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, se instaló la sesión para trabajar sobre los feminicidios a nivel nacional, y bueno, hoy por hoy somos parte de ese sistema que está trabajando sobre esta violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Entonces, los feminicidios han crecido mucho, los números no mienten, en el estado de Guerrero somos uno de ellos, y bueno, precisamente te hablaba que dentro de la alerta de violencia de género, hoy por hoy está alertados, son 9 municipios, y dentro de ellos está Acapulco. Entonces, ahí yo te quiero decir que el gobernador debe de poner recursos económicos suficientes y bastantes que puedan ir a las dependencias de gobierno que tienen que ver con estos temas, ¿sí? Pero no tan solo ya para atacar el problema cuando ya está, o sea, es decir, tapar el pozo cuando ya el niño se ahogó. Exacto. O sea, debemos de trabajar en la prevención de violencia. Entonces yo ahí le preguntaría al fiscal, ¿qué está haciendo al respecto el fiscal en estos temas? Ya que es un problema que nos atañe y que nos hace mucho daño a las mujeres. Entonces, bueno, el artículo 21 habla de eso, violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. El artículo 2, alerta de violencia de género, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Yo te quiero decir, Mayagoitia, aquí hablando aquí del artículo 21, donde dice que violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Fíjate que al respecto te voy a comentar algo. Existe en la Policía Municipal un 911 al que puedes llamar cuando la mujer se siente en peligro. Yo te quiero decir que ese número 911 no responde a las necesidades de la sociedad acapulqueña. Te voy a hablar de mi municipio, no me voy al estado, pero si aquí en Acapulco el 911 no responde, imagínate esos pueblos, esas comunidades de Tlapa, por ejemplo, ¿no? De la montaña, de Xochislahuaca, de San Luis Acatán, de municipios que están más alejados. El 911 desafortunadamente debería de responder al auxilio que piden las mujeres cuando se sienten en peligro. Yo te lo digo porque yo he llamado, soy presidenta de una ONG, en mi carácter de ello, muchas mujeres me han hablado cuando están sufriendo de la violencia y se sienten amenazadas y me han pedido el apoyo. He hecho uso de ese número y quiero decirte que no te contestan, y si te contestan te dicen que ya van y nunca llegan. Entonces hay un llamado a las instituciones, en este caso pues debería ser el fiscal y obviamente el secretario de Seguridad Pública aquí en el municipio. ¿Sabes por qué? Porque bueno, de ellos depende esto del 911. Entonces, pues imagínate, vuelvo a repetir, ya llegan cuando ya se dio el homicidio o el feminicidio, pues cuando, o sea, creo que aquí uno de los ejes de estas reuniones, tratados internacionales y de la Constitución misma aquí en México y de estas leyes, ¿sí?
que de ella emanan, porque digo, primero es la Constitución y de la Constitución emanan estas leyes que hoy por hoy tenemos aquí, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Pues debería aquí el gobernador y nuestra presidenta municipal velar por ello, porque a ellos compete pues dar la seguridad al Estado y por ende a las mujeres. Entonces, hoy por hoy, digo, hemos crecido en feminicidios y esto a qué se debe. Entonces, creo que ahí deben de, que sea como un llamado de atención. La alerta de género debe ser tratada así como cuando hay un fenómeno de por ejemplo, ¿no? Cuando un temblor se destinan sumas presupuestarias que no están consideradas dentro del plan de gobierno de los ¿cómo explicarte? A ver, de los dineros que ya están destinados, sí, presupuestados, así. Eso es como fue una contingencia, se saca dinero de otros lados, pero se atiende este problema. Entonces, esto de la alerta de género también es un problema social que tenemos el estado de Guerrero, que tenemos las mujeres en Acapulco. Entonces, por Dios, ¿cómo es posible que no le estén dando la atención que se requiere a este problema? Entonces, este llamado sería para el gobernador, para que ahí, pues, jale las orejas a quien se las tenga que jalar, y bueno, y tenerse que poner a trabajar en estos temas, que es la alerta de la violencia de género en contra de las mujeres y el tema de los feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 23 dice: la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá, 1, establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. Número 2, implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Número 3, elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. 4, asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Y 5, hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Yo me acuerdo que cuando llegó la presidenta municipal, en la primera sesión que hubo para la sesión para la eliminación y la prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer, en esa sesión ella dijo la directora y la presidenta también, que como medidas iban a ir a podar árboles, a desasolvar calles, a poner lámparas y un montón de acciones que iban a tender no la erradicas del todo, pero al menos te sirve, ¿no? Porque en la Zapata, doctor Mayagoitia, yo vivo en la Zapata, hay muchas calles que están en la oscuridad y eso por supuesto que es parte de ayuda al agresor, al delincuente, ¿no? Es como su cómplice. Entonces, no hay tal todavía, hay muchas cosas que se prometieron o que se han dicho que se van a hacer, pero que no se han hecho. Se requiere, pues allá, rastreo de calles. Ahí, yo el otro día, en mi calidad de gestora social y de presidenta de esta organización, llevé un escrito al ayuntamiento denunciando y solicitando, y además basándome en esa declaración que dieron ellas, tanto la alcaldesa como la directora del Instituto de la Mujer, en los compromisos que establecieron para poder erradicar y prevenir la violencia. Y no se ve claro, o sea, créeme que las calles que yo te digo, ahí están todavía. Tengo el oficio sellado de recibido desde octubre del año pasado, cuántos meses han pasado y ni siquiera ha hecho caso omiso a ello. Entonces, imagínate cómo estamos, ¿no? O sea, las mujeres de las colonias de la periferia, cómo vivimos en Acapulco, o sea, en una incertidumbre total, en un miedo total, o sea, deben de estas partidas presupuestales, apenas ahorita están, me parece que están ahorita aprobando ya los presupuestos, y bueno, pues inmediatamente que estos recursos ya estén aprobados, hay que trabajar
hay que dar a conocer, me parece que este viernes vamos a tener una sesión de este sistema de prevención de violencia y vamos a ver ahí qué nos informa la directora y qué nos informa la alcaldesa de qué acciones se están realizando para poder abatir y erradicar esta violencia contra la mujer, sobre todo en temas también de feminicidios. Y no tan solo de feminicidios, porque los feminicidios ya llegar a lo máximo, ¿no? O sea, hay que trabajar en la prevención, tal y como dice su lema de este sistema, que es la de la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, no sé si quieras comentar algo al hasta respecto. ahorita, ¿no? Ya. Está bien, bueno, entonces, el artículo 24 habla precisamente de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. Es por ello que nació esta alerta de género, ¿sí? Porque se dictaminó de acuerdo a un estudio que se realizó y precisamente nació en estos 9 municipios esta alerta por el número de delitos que se están llevando a cabo. Entonces, bueno, sigue diciendo que los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. Número 2, existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos y de la sociedad civil o los organismos internacionales así lo soliciten. Y bueno, artículo 25, corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. Entonces, bueno, ahí pues un llamado al gobernador para que, bueno, pues pueda él designar partida presupuestal para que puedan las instituciones gubernamentales y este órgano que es la Fiscalía General del Estado puedan llevar a cabo acciones que tiendan a cerrar y disminuir esos índices de violencia hacia las mujeres, haciendo hincapié en esta ley de acceso a una vida libre sin violencia y bueno, atendiendo también a este capítulo 5 de la violencia feminicida y de la alerta de violencia en contra de las mujeres. El artículo 26, ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y considerar como reparación, número 1, el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables. Bueno, esto es en letra, porque la justicia ni es pronta ni expedita y bueno, imparcial. Es un poquito difícil el tema. La rehabilitación se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas e indirectas. Bueno, aquí en este caso, pues digo, ahí hay algunas instituciones que atienden, ya lo dije, la delegación aquí en Acapulco, que tiene ahí y también el Instituto de la Mujer, que tienen psicólogas y que tienen abogadas para atender los casos de violencias hacia la mujer en todos estos rubros que mencionamos, que es la ley, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica. Entonces, ahí hagan uso de esas herramientas, mujeres, es gratuito todo, no les cobran ni un peso, y bueno, repito, más tarde voy a dar mis números telefónicos y mi correo electrónico para cuando quieran que yo sea ahí de enlace, pues estoy a sus órdenes. Otro de los, en el número 3, la satisfacción
son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo, la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. Sí, es decir, mira, fíjate, está bien interesante este párrafo B del artículo 26, donde dice la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. ¿Ya vieron? O sea, tenemos hasta que una ley que nos protege y nos ampara de estos funcionarios, de estos servidores públicos que deberían de trabajar en esto y que están haciendo caso omiso o negligencias, ¿no? O que llevan a cabo negligencias y y que no nos apoyan en este tipo de problemas. Y luego, bueno, el C, el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. Y bueno, hasta ahí, no sé que tengas algo que quieras abonar, mi querido doctor Mayagoitia. Creo que estamos llegando por el tiempo que ha transcurrido a un punto en el que valdría la pena que hicieras una recapitulación, un resumen, que dieras los teléfonos que has prometido y que cerráramos el programa. Estamos ya a unos cuantos minutos nada más. Bueno, pues antes que nada agradecerte esta oportunidad que me diste. Espero haber de una manera u otra ilustrado a muchas mujeres que a nivel internacional te escuchan, pero sobre todo aquí a nivel nacional, a nivel Guerrero, nuestro estado, nuestro municipio Acapulco, haber podido servir de algo esta información, que sobre todo que hay muchas mujeres que están sufriendo de violencia, en los diferentes tipos de violencia. Yo desde aquí les hago un llamado a denunciar y a no quedarse calladas, que a veces podemos evitar de llegar hasta que sea un feminicidio, cuando podemos denunciar con tiempo. Y yo te digo, mujer, cuando un hombre ya te golpeó una vez y dos veces, es muy difícil que deje estas prácticas. Si tú no pones un hasta aquí, si tú no pones un límite, él no lo va a poner, se hace un vicio. Y bueno, al rato puede ese vicio hasta terminar con la muerte. Entonces, hay instituciones, hay instancias gubernamentales que atienden este tipo de violencias. Acérquense a ellas, hagan uso de estas herramientas. Y bueno, su servidora, soy presidenta de una organización no gubernamental que se llama Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano. Nuestras oficinas están ubicadas en una de las colonias más emblemáticas de Acapulco, la colonia Emiliano Zapata. Pero bueno, está el teléfono si no quieren ir hasta allá. Estamos a una cuadra exactamente después de la iglesia, en la principal de la colonia Emiliano Zapata, y mis teléfonos son el 7441-172484 es el celular, y el 744 es la alada, y 441-1789 es de la oficina. Estamos ahí de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, ya hasta ese horario, mi correo electrónico es romari-64@hotmail.com, por si me quieren mandar un correo. Y en las redes sociales estoy como Rosa María Aguilar Miranda en Facebook, y también tenemos uno de Coalición de Redes de Mujeres por el Desarrollo Ciudadano. Te comento, Mayagoitia, no lo dije en un principio, sí, pero no tan solo es una organización no gubernamental que se dedica no tan solo a llevar pláticas de capacitación, de orientación a las personas, sino también hacemos mucho trabajo para bajar recursos a las familias acapulqueñas o del estado de Guerrero, no nada más en Acapulco. Entonces, ahorita estamos trabajando, a pesar de que ya nuestro presidente de la República dijo que no quiere nada con las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, yo te quiero decir que estas organizaciones nacieron y tuvieron un porqué de nacer, no nada más porque un día se me puso a querer ser presidenta de una organización. Esta organización nació de necesidades que en ese momento teníamos muchas mujeres, y bueno, hoy por hoy seguimos trabajando. Yo llevo 27 años como gestora social.
y sí he tenido algunos cargos, pero estando con cargo sin cargo, hemos estado siempre trabajando. Yo te quiero decir, doctor Mayagoitia, que Rosa María Aguilar, aunque no esté de funcionaria, tiene oficinas trabajando ahí en Azapata, y cuando estoy como funcionaria, pues con mucha más razón, a la mano estoy yo ahí al frente, pero tengo personal que atienden este tipo de problemáticas y todo tipo de gestión social, desde bajar proyectos productivos. Hemos beneficiado a muchas familias acapulqueñas con proyectos de PAIMEV, que son proyectos del gobierno municipal, donde se los dan sin ningún costo, no te los dan en efectivo, pero te dan las herramientas necesarias para que tú puedas trabajar. Por ejemplo, te voy a poner unos casos del 2018. En el 2018 beneficiamos a varias familias de la colonia Emiliano Zapata y sus alrededores. Por ejemplo, un señor que tiene un taller de reparación de calzado, que llevaba años ejerciendo esta labor y que no tenía el señor para comprar una máquina profesional para poder coser su calzado. Y hoy por hoy, pues gracias a Dios y a la intervención de Rosa María Aguilar Miranda, bueno, pues ya él ya tiene esa, y digo la intervención porque yo soy la que se los gestiona. Claro. O sea, la gente va, la ciudadanía va a mi oficina, no paga ni un solo peso. Yo se los he dicho que cuando sí mi personal que me ayuda, les pide un peso, bueno, me lo comuniquen. La gente no paga nada, solamente lleva copias de sus credenciales. Entonces, bueno, también es digamos, también como algo de que puede ser que en ese año te lo bajemos y puede ser que no, porque eso no depende de mí. Pero tú no pierdes nada con intentarlo, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro. O sea, no vas a dar una vuelta, no vas a gastar nada más, que vas a invertir en tus puras copias. ¿Cuánto te cuesta una copia de credencial de lector? $1. Una copia de UNACUR, $1. Una copia de tu comprobante de domicilio, $1. Y bueno, algunos requisitos que te piden, por ejemplo, ya cuando es un proyecto productivo, la cotización de una casa donde vas a comprar los muebles que vas a ocupar, los enseres, ¿no? O sea, es en lo que se gasta, pero casi nada. O sea, aquí se trata de ayudar a las familias acapuleñas y no sangrarles los bolsillos, ayudarlos. Estamos también trabajando con los programas de empleo temporal, donde se les baja para rehabilitación de techos, de vivienda o de pisos. Hemos bajado pintura para pintar sus casas, hemos bajado proyectos de Rotoplas regalados completamente. La gente que me está escuchando sabe de lo que les estamos hablando. Quien ha sido beneficiado no paga un solo centavo y recibe un Rotoplas que tanta falta hace en Acapulco, a falta de este líquido, ¿no? Del líquido del agua, que realmente ha habido mucha escasez de agua. Entonces la gente requiere a veces de un Rotoplas para que cuando haya agua, pues lograr donde almacenar su líquido, ¿no? Entonces, hemos también trabajado los programas de microcréditos a la gente que se dedica a algún tipo de vendimia, desde una persona que vende chorizo en la calle con queso fresco, hasta una persona que vende calzado por catálogo, hasta una persona que vende colchas en pagos. O sea, aquí ha habido mucha gente beneficiada y bueno, para mí la satisfacción más grande es poder cambiar pues la estabilidad económica en un hogar. Para mí eso es una satisfacción, de verdad te lo digo, cuando voy a acompañarlos que van a recibir sus microcréditos o sus proyectos, yo voy feliz, haz de cuenta que soy la beneficiaria, pero realmente es la gente la que se va a beneficiar, pero para mí es una satisfacción porque puedo ser la parte que hace que esto ocurra. Entonces, acérquense, ahí estamos a sus órdenes. A lo mejor no les vamos a apoyar a todos con este tipo de proyectos, pero sí, por lo menos con asesoría, con algo. A veces a mí me han llamado a las 12 de la noche y hay mujeres que están en estado de crisis, que tienen problemas con su pareja y que me han pedido ayuda, por lo menos ya el platicar con ellas, el darles un consejo, la mujer, por lo menos hemos ayudado y coadyuvado en ese momento de crisis que tienen, ¿no? Entonces, acérquense, bueno, soy abogada y la asesoría no les cobro ni un peso, nada. Alguien decía por ahí, oye Rosa María, pues deberías de cobrar porque el doctor, por ejemplo, sus consultas cobra, ¿no? Y sí es cierto, pero digo, gracias a Dios, yo ya no tengo hijos chiquitos, perdón por decirlo, ¿verdad? Ya no, a nadie depende de mí y por lo que yo gano y produzco, pues para mí alcanza, entonces ahí van a tener una mano amiga. Entonces estamos a sus órdenes y te agradezco, doctor Mayagoitia, que me hayas dado esta oportunidad de venir a este programa. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros, Rosa María Aguilar Miranda,
Vamos a poner estos teléfonos en pantalla para que el auditorio los pueda anotar, porque los dijiste muy rápido, y ten la plena seguridad que las personas que nos acompañan con su mirada desde sus hogares, pues considerarán la oportunidad que tú les estás brindando, que es mucha, porque créeme que en todos los años que tengo de hacer este programa, que ya son como 15, es la primera vez que tengo sentada aquí en la mesa conmigo a una persona que viene a ofrecerles algo sin pedirles nada a cambio, y algo que es verdaderamente útil, porque como bien dijiste, en un momento de crisis el escuchar a la persona y el darle un consejo es de suma importancia, y eso verdaderamente no tiene precio. Entonces te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Rosa María. Por supuesto, te ofrezco el espacio para futuros programas, cuenta con él, y lo digo públicamente. Gracias, muy amable. Pero le agradezco más a usted que nos ha permitido entrar a sus hogares, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.